No, de primero. Por Dios. Yo sigo el guión, vea. Sí. No, es que alguien me dijo, sí, usted es el tercero que habla. Pues, bueno. Ya lo ordeno. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. En nombre del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y de la Comisión de Derecho Penal, le damos la más cordial bienvenida a el último día del Congreso Tendencias Actuales y Desafíos del Derecho Penal de Adultos, el Derecho Penal Juvenil y la fase de ejecución de la pena. Cerramos con la actividad de la mesa redonda intitulada Retos actuales y perspectivas de la fase de ejecución penal. Tenemos como invitados expositores para esta actividad al doctor Roy Murillo Rodríguez, juez de ejecución de la pena, el máster Héctor Sánchez Ureña, defensor público, el máster Osvaldo Henderson García, fiscal del Ministerio Público. Servirá como moderador de la mesa redonda el máster Edwin Jiménez González, respecto de quien daremos algunos de sus atestados. El máster Edwin Jiménez González es máster en Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia, licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, defensor de la defensa pública del Poder Judicial en materia de Derecho Agrario, Pensiones Alimentarias y Derecho Penal. Letrado de la Sala Tercera, juez de juicio del Tribunal Penal de Desamparados, puesto que actualmente ocupa en propiedad. Juez suplente del Tribunal de Casación Penal de San Ramón. Profesor de la Escuela Judicial, curso Preparación Básica, Área de Derecho Agrario, del Colegio Universitario de Punta Arenas, Derecho Laboral para Administradores. Profesor de la Universidad Latina, sede Punta Arenas, en materia de Derecho Agrario. Profesor de la ULACID en materia de Derecho Penal. Capacitador de la Escuela Judicial en el curso Nuevo Régimen de Impugnación de Sentencia Penal, dirigido a jueces 5 y jueces 4. Algunas de sus publicaciones: el Manual Nuevo Régimen de Impugnación de la Sentencia Penal, en coautoría con el doctor Omar Vargas Rojas, publicado por la Escuela Judicial. Publicación del libro La impugnación de la sentencia penal, apelación, casación y revisión, en coautoría con el doctor Omar Vargas Rojas, editado por la editorial Investigaciones Jurídicas en 2012. En compañía del máster Edwin Esteban Jiménez quedan todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que ha organizado el Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica en el Congreso dedicado al doctor Francisco Castillo González. En esta tarde, para finalizar el listado de actividades de este Congreso, tenemos un tema muy importante que va desde la perspectiva de los retos actuales y las perspectivas de la fase de ejecución penal. Un tema que no solamente es de actualidad, sino que es un tema de suma importancia en un sistema democrático de derecho como el que tenemos en nuestro país, y obviamente desde el marco de los derechos humanos, siendo una realidad evidente la problemática que pues se está dando en este sentido, y que obviamente todos y todas hemos conocido no solo a través de los medios de comunicación, sino en lo que en el quehacer diario pues tenemos que influir y tomar decisiones en cuanto a este aspecto tan relevante de lo que es el proceso penal y la ejecución de la pena. Para el día de hoy contamos en esta mesa con distinguidos y honorables expositores. Tenemos al doctor Roy Murillo Rodríguez, juez de ejecución de la pena, al máster Héctor Sánchez Ureña, defensor público de la Defensa Pública de Alajuela en materia de ejecución de la pena, y al máster Osvaldo Henderson García, fiscal del Ministerio Público. La exposición de cada uno de estos distinguidos miembros de la mesa tendrá una duración de 30 minutos. Posteriormente vamos a dar un espacio para preguntas, lo cual haremos a través del canal abierto del micrófono. Y al finalizar esto, eso sí, el periodo de cada uno de los tres expositores. Vamos a iniciar la mesa redonda del día de hoy, dándole la palabra en primer término al doctor Roy Murillo Rodríguez, quien es juez de ejecución de la pena de Alajuela. Perdón, de San José. Sí. ¿Cómo funciona este aparato? Aquí nada más hablo ya.
Bueno, buenas tardes. Primero, agradecer el espacio y felicitarlos a ustedes porque tienen que estar un poco locos para estar un viernes llevando un curso de Derecho Penal a las 6 de la tarde. Yo la verdad que cuando don Tomás Poblador y don Álvaro Burgos me dijeron, nunca vi que era un viernes a las 5 de la tarde, porque si hubiese sido consciente de esto no estaría aquí. Pero bueno, en fin, ya me embarqué y aquí estamos. Además es que siempre que me dicen que hable de esto, yo acepto, no porque me guste estar aquí, sino porque el tema de derechos humanos, que hable más, que me acerque más. Siempre que nos dan el espacio a los jueces para hablar de derechos humanos y sistemas penitenciarios, pues un poco nosotros estamos obligados a aceptar, porque es un espacio al que no se le da no se le da oportunidad, ¿verdad?, de visibilizarse. Yo un poco digo que con todo este alboroto del juzgado de ejecución y la cárcel de San Sebastián, al margen del fortalecimiento de la independencia judicial que significó la no intervención de la Corte Plena, la otra gran ventaja de todo este episodio es la visibilización de un problema muy grande que tiene el Estado costarricense. Tampoco sabía de qué íbamos a hablar acá, y la verdad es que yo vine un poco orientado hacia la medida correctiva y hacia problemas de hacinamiento, por eso no planeé nada, porque es contarles un poco de mi trabajo, de lo que se hace y de la situación actual. Pero bueno, ahora que me doy cuenta que tenemos que hablar acá un poco de retos del sistema penitenciario, pues definitivamente lo que yo más o menos traje planeado para conversar con ustedes calza muy bien de casualidad, porque definitivamente el reto más importante que tiene el Estado y el Ministerio de Justicia o Adaptación Social es someter las cárceles al derecho. Las cárceles en Costa Rica, como en la mayoría de países, funcionan al margen, son un mundo de Estado de no derecho, y eso es inadmisible en un Estado que presume de constitucional. En estos días, si ustedes se ponen a pensar cuál ha sido el problema con la resolución de la medida correctiva que ordenó reducir hacinamiento y el traslado de personas sentenciadas que estaban en una cárcel de indiciados, y el egreso incluso colectivo si no había espacio por los problemas de hacinamiento crítico en el resto del país, este problema se ha dimensionado y ha salido a la agenda pública por la única razón que es, en muchísimos años, la primera resolución que Adaptación Social se compromete a cumplir. Porque para atrás, las resoluciones nunca se han cumplido. Entonces a mí me dice, mire, lo felicito por esa resolución, y me da un poco de vergüenza, porque cuando yo hice esa resolución no pensé que iba a tener la publicidad que ha tenido, y realmente a mí la resolución me parece bastante poco nutrida, porque realmente es sencillamente un resumen de los diferentes pronunciamientos que ha tenido la Sala Constitucional, y lo que sí deja muy claro es que el Ministerio de Justicia se especializa en nuestro país en la custodia de la población penal y el incumplimiento de resoluciones judiciales, y eso es gravísimo. El otro día, conversando con la ministra de Justicia, lo que me decía es, Roy, creo que es la primera vez que se cumple una resolución. Y creo que estamos efectivamente en todo este terremoto público un poco por el cumplimiento que hace el Ministerio de Justicia de esta resolución, un poco que tiene que ver con una nueva persona encabezando el Ministerio de Justicia que tiene una formación y una sensibilidad y una comprensión además de cuáles son los límites y cuáles son los roles de cada una de las subagencias dentro del sistema de justicia. Y otro porque también la gente ya no cabe en las cárceles. El sistema penitenciario costarricense funciona como si fuera un gallinero o como si fuera una granja, o sea, sin límite. Es impensable, ustedes ven que si toma un elevador dice que es limitado para tanto peso y tantas personas. Y si a ese elevador le metemos más gente, el elevador no se mueve. En un vehículo caben tantas personas y si van más, se impone una multa y puede pasar un desastre. Pero aquí en las cárceles la gente entra y tenemos una maquila de presos
a través del éxito de los procedimientos de flagrancia y a través de todas las contrarreformas al Código Procesal Penal que restringen la aplicación de medidas alternas al proceso, penas perpetuas, porque las penas de 50 años, la Sala irresponsablemente ha dicho que eso es potestad del Poder Legislativo definirlo, y eso no es cierto. Esa definición tiene que darse dentro de los límites constitucionales, y la Constitución Política prohíbe la pena perpetua. Y el voto de Luis Paulino Mora expresamente demuestra por qué penas de 50 años son penas perpetuas. Entonces, definitivamente, lo que se necesita es someter al sistema penitenciario a la ley y al respeto de las resoluciones judiciales, lo que hasta ahora no ha sucedido. Días antes de yo dictar la medida correctiva en San Sebastián, me acuerdo que yo después, porque esta medida correctiva se dicta después de que se han dictado otras que no se han cumplido. Entonces, uno como juez no puede seguir permitiendo que se burlen de sus decisiones y dictando lo mismo, porque entonces, bueno, a la Sala Constitucional parece que no le importa delegitimarse y desacreditarse a sí misma, y sigue dictando resoluciones, y sobre los mismos casos sigue resolviendo y dando plazos, y se desautoriza y se desacredita a sí misma. Yo como juez no estoy dispuesto a jugar ese papel, y si una resolución la dicto y no se cumple, hay que ver por dónde se cumple o de qué forma se complementa con otra resolución para finalmente obligarla a lo que el artículo 153 de la Constitución Política nos ordena como parte de nuestra potestad jurisdiccional, que es asegurar el efectivo cumplimiento de las resoluciones que dictamos. Y hasta ahora, la Sala Constitucional no cumple con el artículo 153 de la Constitución Política. Hace día le decía yo a los defensores públicos en unos espacios: no presenten más recursos contra el sistema penitenciario, preséntenlos contra la propia Sala, porque la Sala ha dictado los precedentes, y la Sala, parte esencial de la potestad jurisdiccional, no es solo decidir el conflicto o resolverlo, sino asegurar el cumplimiento de su decisión, y hasta puede, al efecto, utilizar la fuerza pública, dice el propio texto constitucional. Entonces, lo que existe dentro del sistema penitenciario es un problema de cultura jurídica, de comprensión de la obligación de sujetar las cárceles a los límites del derecho. Y es que de verdad tienen los funcionarios penitenciarios unas deformaciones impresionantes, y les voy a contar dos ejemplos de por qué. Después de que se dictó la medida correctiva, espere para apuntar los dos ejemplos porque si no se me olvidan. Yo soy muy disperso. Después de que se hizo la imposición de la medida correctiva y que se notificó, se hizo en el Ministerio Público, digamos que eso fue un miércoles, se hizo un alboroto. Entonces, como siempre, los funcionarios penitenciarios, que no sé si están acá, pero igual se los digo si están, muy molestos, que eso era una invasión de competencias, que eso era una barbaridad, que cómo se le ocurre a este juez dictar y decidir eso, y todo un reclamo institucional de todo el cuerpo técnico. Y entonces al día siguiente los convoca la ministra de Justicia a las 7 de la mañana en su despacho, porque como les cambiaron el horario a los empleados por lo del puente aquel, se entra a las 7 ahora en Justicia. Y a las 7 los convocó en su despacho a todo el cuerpo técnico y de apoyo del Instituto Nacional de Criminología. Entonces, claro que ahí se oían, y eso me lo contó una persona que estuvo en ese espacio, y pueden decir, bueno, yo no voy a decir el nombre, pero pueden decir que un compañero lo contó. Entonces, claro que cuando uno llega a una reunión, pues empiezo yo aquí a hablar con Edwin, mientras con Osvaldo, y se empiezan a hacer comentarios, y todo era la molestia por esta decisión. Entonces, la ministra de Justicia ya los puso en orden y le dijo: vamos a ver, hay mucha preocupación y mucha indisposición para la resolución que dicta el juez. Pero para empezar, quiero que me levanten la mano quién ha leído la resolución. Y ni un solo funcionario penitenciario había leído la resolución. Y eso es lo que ha pasado por años. Como no las cumplen, ¿para qué las van a leer? Si igual no las cumplen. Porque ellos se justifican en que nadie está obligado a lo imposible y que no tienen capacidad de controlar este problema, entonces las resoluciones
de la Sala Constitucional no se cumplen, y como a la Sala no le molesta que no se cumplan, yo no sé si porque comprende los derechos de las personas privadas de libertad como derechos devaluados, o porque impera el criterio de imagen del Poder Judicial, y lo que al Poder Judicial le podría significar que la Sala Constitucional de hace tiempo esté cumpliendo sus resoluciones. Yo no sé cuál es la razón, pero lo que sí es clarísimo es que la Sala no ha hecho cumplir sus resoluciones. Y con un dolo directo, diría yo, porque yo les puedo decir que en un determinado tiempo la Sala empezó a usar a los juececitos de ejecución como asistentes de ella. Entonces nos ordenaba en las resoluciones que nosotros le diéramos seguimiento a sus resoluciones, y nos notificaban: usted debe velar porque se cumpla esto. Lo que no se imaginaron es que los jueces de ejecución éramos más sapos de la cuenta. Entonces íbamos y encontrábamos las anomalías, encontrábamos que no se estaba cumpliendo, y les mandábamos, yo les puedo dar ejemplos de 2 casos concretos, donde yo me fui con audiovisuales del organismo de investigación judicial, con video y con fotografía, y expresamente les dije: señores, Sala Constitucional, cumpliendo con la encomienda impuesta en resolución de las tales, les remito esto, que pone en evidencia que no se ha cumplido con lo dispuesto. Y pregúntenme si la Sala dictó alguna resolución después de esos informes expresos de incumplimiento. Entonces, uno se pregunta qué es lo que está pasando y cuál es la concepción de los derechos de las personas privadas de libertad, si realmente tienen restringida únicamente su libertad ambulatoria, o estamos hablando de ciudadanos de segunda o tercera categoría. Si es que eso es básico si es válido y admisible en un Estado de Derecho. ¿En cuánto llegó eso? Ya estamos conscientes. El otro ejemplo que evidencia esto que yo les digo de un problema de comprensión de cultura jurídica en los funcionarios penitenciarios, en una reunión que estamos con la ministra de Justicia también y toda la Dirección General y el Instituto Nacional de Criminología, yo me acuerdo que un poco, cuando se me dio la palabra, decía eso: es que aquí lo que pasa es que los funcionarios penitenciarios no comprenden que deben de cumplir con las resoluciones judiciales, con las leyes, con lo que los tratados internacionales señalan, que ustedes no pueden administrar las cárceles sin límite y al margen de todas estas obligaciones que tiene el Estado. Yo al final resumía que un poco lo que parecía que no había era cultura jurídica dentro de los funcionarios del sistema. Entonces me acuerdo que Manríquez Ibaja, que es el actual, y era en ese momento el director general de Adaptación Social, me dijo que no, que jamás, que cómo se me ocurría a mí decir eso, que de ninguna manera, que la cultura jurídica de ellos era muy sólida, pero que el inconveniente estaba en que la realidad les había superado, que habían fallado en las proyecciones, y que eso era lo que pasaba. Pues entonces, concluyo yo, ¿qué pretenden? ¿Que el derecho se ajuste a su realidad? ¿Que el derecho se tuerza para que se acomode al problema que tiene el sistema penitenciario, con una producción de personas privadas de libertad exagerada en los últimos 7 años que tiene Costa Rica, como el problema más grave de que es cierto, el sistema penitenciario no produce la población penal, se la remite el Poder Judicial, pero es el que constitucionalmente le corresponde custodiar la población y ejecutar las penas dentro de los límites que el Estado se ha autoimpuesto. Porque un Estado democrático es un poder político limitado, donde se ha optado como base, digamos, de la organización sociopolítica, para empezar, el respeto a la dignidad humana y la prohibición de tratos crueles y degradantes. Entonces yo me acuerdo que cuando salió la torta de que uno de los 370 está involucrado en un homicidio en Punta Arenas, que además es impresionante, pero todo el mundo habla del homicida, y no, este muchacho no tiene una sentencia declarada en su contra, firme. Yo no he visto el video, pero ni aunque lo viera me corresponde a mí señalar si él lo hizo o no lo hizo, si hay, qué sé yo. Ha habido mucha persecución, ¿verdad?, de los medios de comunicación. Entonces una de las preguntas era que si la resolución se iba a venir abajo, que si la resolución se iba a dejar sin efecto.
Entonces yo sencillamente, y con eso iba a empezar hoy antes de hacerles esta desorden de exposición, diciéndoles que, pues no se puede revocar, no se puede dejar sin efecto, es una resolución firme, pero además, mientras el artículo 40 de la Constitución Política esté vigente, esa resolución tiene respaldo supralegal y se mantiene en consecuencia, porque en Costa Rica la Constitución Política establece la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y el sistema penitenciario costarricense actual impone una violación sistemática de los derechos fundamentales de estas personas. La situación de hacinamiento es tan grave, que por ejemplo les puedo contar, yo no sé si ustedes recuerdan que como gran cosa el exministro de Justicia presentó como solución al problema de hacinamiento desalojar los comedores, que coman en los dormitorios, utilizar los comedores como dormitorios, pero además la brillantísima idea de hacer camas de 3 niveles. Pues resulta, hace tiempo los jueces de ejecución, porque las camas de 3 niveles han existido por mucho tiempo. Entonces resulta que me acuerdo que en la cárcel de San Ramón, por ejemplo, el último, si era muy narizón, no lo podían poner en el 3er nivel porque pegaba al techo. Entonces los jueces dijeron, mire, esto no puede ser. O sea, esta persona aquí queda en un cajón comprensado contra el techo y esto es absurdo, es inhumano, esto no puede ser. Y hace mucho tiempo, digamos que esa práctica a través de medidas de los jueces de ejecución se había eliminado. Entonces ahora fueron, claro, para que no pudiéramos darles, digamos, esa restricción que existía no estuviera vigente, lo que idearon fue poner la primera cama al nivel del suelo. Entonces el tercer colchón está donde normalmente ha estado siempre, ¿verdad? El segundo colchón del camarote ordinario no va a subir porque lo que harían era poner un colchón, una espuma, porque ni colchón tienen, al nivel del suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento, y lástima porque yo he estado con otras cosas y la verdad que no quería traer esas fotografías porque son muy, muy evidentes. En este momento, como están acomodados, debajo del camarote, debajo de la cama del primer piso, colocan a 3 personas, en dirección contraria a la de la persona que duerme. Digamos, la cama es esta, entonces aquí hay 3 piernas y 3 medios cuerpos que se salen de la cama. Quiere decir que en ese espacio caben 3 personas, ¿verdad? Al hacer una cama al nivel del suelo, ahí solo cabe una más. Entonces, más bien, el camarote, entre comillas, camarote de 3 niveles, lo que hace es producir, es cierto, le asegura una cama o una colchoneta a uno, pero le reduce el espacio y produce mayor densidad carcelaria, en nuestras cárceles. Entonces, imagínense en lo grave que es la situación, que 3 personas terminan durmiendo, por lo menos su medio cuerpo debajo de los camarotes. Y eso es en la mayoría de las cárceles. San Sebastián tiene un nivel de hacinamiento tenía, porque se ha reducido del 80%, y hay centros que están peores, porque la estadística es muy fácil, a través de la estadística, burlar controles o dar una imagen distinta a la real. El nivel de hacinamiento, por ejemplo, en la cárcel de indiciados de San Carlos alcanza el 130, o sea, una densidad del 230%. Y eso es inhumano, eso es inadmisible. A partir de toda la reacción de esta medida correctiva, yo lo que veo es que no hay forma, ni que de la ciudadanía, que podría ser comprensible, pero que ni los actores de alta jerarquía judicial, incluso, comprendan la necesidad de respetar la dignidad humana de toda persona, incluidos los privados de libertad. No hay forma que ese discurso pase. Entonces, convocamos a veces un poco los derechos y el derecho a la dignidad humana y a respetar la dignidad humana y a dar un trato decente a las muchas personas inocentes que llegan al sistema carcelario. Porque son muchos los inocentes que por errores judiciales o porque se inicia una investigación en su contra, llegan a las cárceles. Pero parece que ahí tampoco importa, porque parece que todos los ciudadanos nos creemos tan buenos y tan correctos que nunca se nos va a imputar a nosotros un delito y que nunca vamos a llegar a la cárcel, cuando estamos más cerca de lo que en realidad creemos. Pero entonces, si no es por respeto a la dignidad humana de los presos, si no es por respeto a la dignidad humana de las personas inocentes que lleguen a la cárcel,
Entonces lo vamos a tener que hacer por respeto a las víctimas, porque parece que si hay un gran descontento y una gran reacción con los egresos colectivos, porque es una barbaridad para las víctimas, un irrespeto, que las personas salgan a la cárcel a niveles abiertos antes de lo que correspondía. Pues está bien, hagámoslo por respeto a las víctimas, porque solo si queremos asegurar a las víctimas el cumplimiento hasta el último día, sin este tipo de beneficios, de las penas que se imponen por delitos cometidos en su contra, entonces el Estado lo que tiene que hacer es dar presupuesto, desarrollar espacios y mejorar la infraestructura para que las penas se cumplan bajo condiciones, digamos, ordinarias. Entonces, yo diría que el principal reto de nuestro sistema, efectivamente, como les digo, es someterse al derecho y respetar la Constitución política y los tratados internacionales, porque hasta ahora, vergonzosamente, hacemos absolutamente lo contrario. Muchas gracias. Gracias al doctor Roy Murillo por su valioso aporte a esta mesa redonda. De seguido le vamos a dar la palabra al máster don Osvaldo Henderson García, abogado especialista en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Penal de la Universidad Internacional de las Américas, docente en esa misma materia, y también en la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público y la Escuela Judicial. Autor de 2 manuales para fiscales, Abordaje y Planeación de la Investigación Penal y Manual de Investigación de Estafas. Más de 28 años de laborar para el Poder Judicial, fiscal adjunto de la Fiscalía Junta de Legitimación de Capitales y Extinción de Dominio. Tiene la palabra el máster Henderson García. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Espero que me vea yo detrás de esto, ¿verdad? Porque con mi tamaño, al menos ya a estas horas de cansancio y de una voz nada más sin ver a nadie, les puede provocar algo de sueño. Bueno, agradecer a los organizadores el hecho de que me hayan invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones, partiendo de la advertencia que son reflexiones a nivel personal, no son criterios del Ministerio Público, porque como se presentan aquí parece un debate, un juez, un defensor y un fiscal, no son criterios del Ministerio Público, sino que son criterios de este servidor, que con mucho gusto, pues, los externo a efectos de provocar quizá alguna reflexión. Vamos a ver, como punto de partida, creo que hay que tener bien claro, porque quizá llegue a una conclusión que si la externara como primer punto, pues dirían, este es un inquisidor, esta es una manifestación clara del Ministerio Público, de perseguidores, de que piden prisiones preventivas, de que piden condenas altísimas, etc. Pero bueno, puntos de partida. Hay un problema social de distribución de la riqueza que no permite que este país avance desde hace al menos 2 o 3 décadas. Estamos estancados, no invertimos en educación y los principios morales se van perdiendo junto con todo eso. Antes decirle a alguien choricero era casi peyorativo. Era decirle, vea, usted se salta las normas de la sociedad para vender sus cosas, para construir, etcétera. Ahora parece que es una categoría entre administrador de empresas y contador. Ya le decimos choricero como que ágil para los negocios, ¿verdad? No le encuentra Hacienda para cobrarle los impuestos. Tiene ese bufete tan grande, tan bonito y resulta que tributa menos que un fiscal que se lo tasan mes por mes y que no puede evadir nada de los impuestos porque es parte de los rubros que le caen. O una profesión médica que los vemos que no tributan y que, sin embargo, la opulencia con la que viven, muchos de ellos, no todos, y en esto es importante la salvedad, pues sabemos que hay mucha evasión fiscal. Hay oficinas de contadores
que lo que se dedican es exactamente a dar esa asesoría de cómo evado el fisco. Hay contratos en materia mercantil o en materia civil que se crean con una finalidad y resultan ser escudos fiscales, como el leasing y otros contratos que terminan siendo utilizados como escudos fiscales y no con la naturaleza original. En fin, todo este rollo social es la que nos viene a no tener sociedades con igualdad de oportunidades, a no tener sociedades donde la educación y la salud sean lo primero y lo importante, como fuimos hace muchos años, y eso tiene una consecuencia social que va íntimamente relacionada con el delito. Todo esto lo digo porque yo soy un fiel creyente de que la pena que establece el Código, ahora, ya evolucionada después de tantos años desde principios de la humanidad, es solamente privativa de libertad. La pena no tiene por qué ser un despojo de la dignidad humana. Es solamente privativa de libertad. No tienen por qué estar durmiendo uno encima de los otros, no tienen por qué unos saber que si llegan a tal centro penal resulta ser la reina del pabellón porque viene llegando y porque no es un delincuente agresivo y entonces resulta que tiene que cumplir con un rol de mujer, de pareja obligada, no de mujer, de pareja obligada en ese ámbito. O sea, hay un mundo aquí afuera y hay un mundo detrás de las rejas que no nos podemos hacer de la vista gorda, como decía mi abuelo, o no nos podemos hacer como que el problema no es con nosotros, es nuestra sociedad, somos nosotros. Sin embargo, esa situación, pues yo creo que estaría un poquito mejor si pudiéramos tener nosotros una sociedad que tuviera una moral, unos valores y una educación mayor para que sepan que cuando yo, por ejemplo, evado impuestos, no estoy haciéndole ningún favor a mis hijos en la sociedad que les estoy heredando. Y también un gobierno, pues, que se despreocupe de seguir haciendo contratos extraños que terminan en investigaciones carísimas, que luego pasan años de procesos, juicios de meses o de años, para que haya un beneficio de ejecución condicional que al final de cuentas ni devolvieron dinero a la sociedad, ni fue a la cárcel. Somos un ejemplo anticorrupción que en el caso concreto no sirvió para nada. Y que generó un gasto que mejor lo hubiéramos utilizado para construir hospitales o construir más cárceles, si es que necesitamos más cárceles para que estén cómodos, lo que sea, pero algo para la sociedad. Vean que de los datos que me brindaron en el Ministerio de Justicia, que les agradezco mucho, si ustedes ven el centro penal, la capacidad que tiene el centro y la población que tiene, todos, salvo adulto mayor, tienen sobrepoblación. Todos tienen sobrepoblación. Aquí no es un problema de San Sebastián, no es un problema de la Reforma, no es un problema de Liberia, de Sandoval en Limón, es un problema del sistema penitenciario. Pero ¿qué pasa? La última construcción grande que hicimos fue en 1980, que se inauguró en 1981, San Sebastián. Que se utilizaron una forma de construir, no la entiendo yo, pero bueno, se utilizó esa forma de construir y cuando se dieron cuenta de lo que habían construido dijeron, bueno, esto no puede ser para condenados. Tienen que ser solo para indiciados, porque la gente no puede pasar aquí años de años sin que le dé el sol, con turnos para ver el patio, con turnos para cenar y todo esto. Pero eso fue en los 80. Si ustedes ven la población de Costa Rica, en 1980 éramos 2.343.000. Para el 2012 ya andamos en 4.800.000. Aunque no hubiera subido el porcentaje de reos por cada 100.000 habitantes, aunque no hubiera subido el porcentaje, nos hubiéramos mantenido en ese estándar, tendríamos que tener el doble de la población que teníamos en el 80. Y no tenemos el doble de espacio para tener a la gente de forma digna cuando está privado de libertad. Estos son números
que ni los vuelvan a ver porque se marean más. Entonces, tras de que yo estoy aburriéndolos y con ese mareo ahí psicológico, pues se pueden terminar durmiendo. Es únicamente para decirles de estos números que son a nivel latinoamericano, que me los facilitó don Elías Carranza, a quien le agradezco, pues yo hice un pequeño extracto de algunos países escogidos por una auxiliar mía, ni siquiera por mí, para que ustedes notaran que países como Brasil en 1992 tenían 74 reos por cada 100.000 habitantes, que es como se calculan aquí, por cada 100.000 habitantes. En el 2011, Brasil anda en 253. Nosotros teníamos 104, para el 2011 andábamos en 238 por cada 100.000 habitantes, y si ven, casos como Panamá son más caóticos, o más afectados están ellos en el sistema carcelario que nosotros. Entonces tenemos dos cosas. La población se duplicó y los reos por cada 100.000 habitantes se duplicaron. Yo no entiendo cómo los queremos tener en el mismo espacio físico que hace 33 años. No entiendo. Con esos números, o sea, cualquiera sabría que si yo tenía un carro deportivo para 2 plazas y me caso y tengo 2 hijos, o lo llevo en la cajuela o cambio el carro. Pero yo no puedo acomodarme en un carro deportivo con mi esposa y 2 hijos, si ya tengo 2 hijos. Y es que esto se da no solo el problema de población y cantidades, se da también con problemas que a mí me parece que rozan con el principio de legalidad y con la división de poderes. Tenemos bien claro, por nuestra constitución política, que es la Asamblea Legislativa la que decide qué conducta se penaliza como delito y qué sanción tiene. Eso está claro, no podemos cuestionarnos. Nos podemos cuestionar que son buenos, malos. Bueno, eso sí. Yo no diría que hurtarse una caja de chicles tenga que ser delito. O sea, a mí me parece, desde mi punto de vista personal, un absurdo total. Pero bueno, tengo que respetar, porque yo trabajo en el Poder Judicial, que el Poder Legislativo me dice eso es delito. Yo no puedo escoger qué persigo, qué no persigo. Pero también sabemos que al Poder Judicial, también según la Constitución Política, le corresponde aplicar el delito a cada caso concreto, o la sanción en cada caso concreto, la responsabilidad de una persona que ha cometido una conducta que está sancionada como delito. Eso es parte de la división de poderes, y la misma Constitución nos dice en el artículo 140 que al Poder Ejecutivo le corresponde, dentro de algunas de sus cosas, ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan los tribunales de justicia. Tenemos muy claro entonces, este es el camino que recorre. Una conducta que se evalúa para ser delito, que además tiene una consulta de constitucionalidad ante la sala antes para saber si se aprueba o no se aprueba. Luego, cuando ya se aprueba y lo llevamos ante un tribunal, utilizamos todo aquello, ¿verdad? Toda esa mártir de los exámenes de los que quieren ser jueces y fiscales de la teoría del delito y los defensores públicos, y que aprendas de las nuevas teorías contemporáneas y que qué decía y que dónde está la acción, que dónde está esto. Bueno, todo eso lo hacemos para hacer un estudio responsable en cada caso concreto, y que a una persona no le digan, usted es pequeñito, gordito y pelón, como don Osvaldo, entonces la sanción es tanto. No, tiene que ser serio el asunto. Tiene que haber un estudio detrás de todo eso. Y después de eso tenemos los extremos del artículo 71, que nos dicen ustedes, parte del sistema penal de este país, tienen que analizar estos extremos para que se le pueda imponer una condena a una persona. Por último, que rompe un poco con la lógica de esta estructura que tiene el sistema penal, está el contenido del artículo 482, que ahora de seguido voy a analizar. Vean, y no quiero ni leerlo ni referirme porque estamos entre abogados y conocemos el artículo 71, y el que no lo conoce, pues ahora más tarde llegue y lo lee. Pero esos son todos los extremos que tenemos que analizar para pedir una pena, los fiscales. Son todos los extremos que tiene que analizar un juez o un tribunal de la República para imponer una pena. Porque si no, en
en apelación o en casación le dicen, devuélvase eso y fundamente bien, dígame por qué llegase a esa conclusión. Todos esos extremos. Sin embargo, después de todo ese análisis, después de que hay un debate en la Asamblea para decir el tráfico de drogas tiene de tanto a tanto de pena, después de que hay otro debate entre fiscal, defensor, que lo analiza un tribunal de la República, establece una pena, y luego viene un tribunal de apelaciones y quizás se lo impugnan y lo analizan otros 3 más, después de todo eso, que está con división de poderes, con funciones específicas, aparece una norma en el Código Procesal Penal, que con todo el respeto no me estoy para nada refiriendo a don Roy, y me refiero exactamente a la norma, pues toma y más poderes que la Sala Constitucional y más poderes que el Papa en Costa Rica, resulta que le permite, para cumplir con las finalidades del proceso o de la ejecución de la pena, dentro de todo, dice visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez cada 6 meses, con el fin de constatar el respeto a los derechos fundamentales y penitenciarios de los internos y ordenar las medidas correctivas que estimen convenientes. No tiene apelación, no tiene traslado al Ministerio Público. Es un deber de vigilancia que tiene el juez de ejecución de la pena. A veces a mí me da temor toda la carga de responsabilidad que le dan a los jueces. Ese aura que les ponen cuando interpretamos las normas. Vamos a un allanamiento y para que sea legal tenemos que llevar un juez. A un juez que debe ser imparcial. Pero lo llevamos a un allanamiento en el peor barrio a que se meta con nosotros a las 6 de la mañana. Un juez que debe ser imparcial, la ley lo pone a escuchar las intervenciones telefónicas para que busque prueba de cargo y le avise a la policía. Estamos en un sistema donde creemos que el juez puede hacer todo. Es un ser humano que puede errar, igual que un fiscal puede errar, que puede errar igual que un defensor puede errar. Pero cuando hay normas que le permiten dirigirse, que a mí me parece, con todo respeto, que la norma lo que está permitiendo es vigilar. Yo, con todo respeto para don Roy, yo no comparto eso de que la sala siga o no siga que se ejecuten sus resoluciones. El asunto es que una cosa es vigilar la función y tomar medidas, y otra es la invasión de la medida de la autoridad administrativa para decir qué medidas se toman. Porque entonces, para mí, ahí ya se violenta esa división de poderes y esa división de cargos que hay. En la resolución, efectivamente se dice, en caso de no tener espacio para la ubicación de esa población en el plazo establecido, se ordena a la autoridad penitenciaria el egreso bajo ubicación en semi-institucional con obligación de domicilio fijo, pernotación semanal y un plazo para encontrar ubicación laboral de las 370 personas más próximas a cumplir su pena. Ahí, con todo respeto, para mí sí hay una invasión. Yo le puedo decir como juez al sistema penitenciario, vea, aquí hay hacinamiento, aquí se están violentando los derechos humanos, esto no es digno de una institución del Estado, pero no le puedo decir, saque a tantos. Ve a ver qué hace. Y si en eso puede sacar a los que están, por ejemplo, por pensión alimentaria, pues sáquelos. Pero me parece que ahí es donde hay una variación. Y eso se le une, desgraciadamente, para la resolución, con que hacen caso a medias. Y entonces quizá el estudio que se hace para sacar a la gente no es el serio, no es el estudio que se le ordena en la resolución. Y entonces va a salir gente que eventualmente no era la principal para hacer eso. Entonces, en una resolución que quebranta todo aquel procedimiento de crear leyes, de sancionarlo, de analizar entre varias personas, de dejar campos de contradictorio, se le deja solo a un juez que haga eso, y todavía da una orden que es en sede administrativa, que no se cumple bien, sino que se hace para cumplir al mes, le creamos un problema a la sociedad. Y aquí sí le soy claro, y ahí sí se me sale lo fiscal a mí.
tanto tienen derecho los imputados como todos los ciudadanos que viven en este país. Yo creo que si a alguien le molesta que hayan tantas garantías en el proceso penal costarricense, salado. No debería haber ningún inocente en la cárcel. Aaron Rey nos dice que hay muchos, pero no debería haber ninguno, por eso es tan garantista. Pero igual, no debería haber nadie en libertad si no ha cumplido su pena y que produzca la muerte de una persona, si es que la produjo. Que eso lo dirá un tribunal de la justicia eventualmente. Igual, para uno y para el otro lado. La sociedad funciona así, nos guste o no nos guste, deberíamos velar por los mismos derechos de todos. Sobre todo cuando se trata del robo. Vean, vivimos en un país muy particular, en una región muy particular, y en donde se produce la droga a un lado del continente, se comercializa al otro, y nosotros estamos en medio. Estamos a la par del triángulo más peligroso del mundo. El triángulo norte de América Central es donde hay mayor incidencia de homicidios por cada 100.000 habitantes en todo el mundo. Y nosotros tenemos la gran ventaja de que mientras allá hay 68 homicidios o 90, 80 y algo en estos últimos años, nosotros venimos aquí preocupados porque pasamos de 7 u 8 a 12, a 11, a 11 punto algo. Pero cerquita, aquí estamos cerquita. No es una región fácil. Es una región que cuando yo estaba en crimen organizado y iba a reuniones de fiscales de la región, se reían porque me decían, perdón, no le pudimos mandar un vehículo blindado a recogerlo. Yo, mira, con que hayan ido conmigo, se los agradezco. Yo allá tengo restricción vehicular y tengo que ir un día en bus al trabajo. Claro, no asimilan. Porque tienen guardaespaldas, porque tienen carros blindados y porque, por ejemplo, como el jefe de la CICIC en Guatemala no solo tiene carros blindados, sino que tiene 4 carros iguales blindados con el mismo número de placa para que salgan por lugares diferentes para que no se sepa en cuál de ellos van. Y tiene 18 guardaespaldas que viven en el mismo edificio que él. O sea, estamos en otra realidad en cuanto a seguridad, por dicha, ¿perdón? Por dicha me pude venir en bus hoy, porque hoy es el día que tengo restricción. Pero bueno, en robos a las casas no es lo mismo. Esto es un ejemplo. A la izquierda tiene la Reforma, a la derecha tiene el condominio donde yo vivo, hasta el diseño es parecido. Se encierra uno para que no le roben. Vean, no es mentira. Yo vendí la casa que habíamos hecho, compré en un condominio que me parecía que era una invasión a la intimidad como familia, porque tengo que pedir permiso si canto. Dios libre, es pecado tener karaoke en un condominio, ¿verdad? Porque usted sí, ahí sí provoca un daño a la salud pública, al resto. Y resulta que usted renuncia a todo eso por la inseguridad que hay en el país en cuanto a robos. Pero no tenemos una madurez para cambiar. Creo, para no quedar solo como quejas, que hay mucho por hacer en el sistema. Suene malo o feo, hay que construir más cárceles. No para llenarlas ahí, como hacer una competencia, el fiscal que pide más prisiones preventivas y llenan la nueva cárcel, le damos un premio a fin de año. No. Es porque, insisto, acabamos de ver números, tenemos el doble de la población, tenemos mayor incidencia, enredos por cada 100.000 habitantes, hay que darles espacio para que estén. Hay que darles espacio, ellos se merecen estar nada más privados de libertad, nada más. No tienen por qué ser un degrado a la dignidad humana el estar en una cárcel. Hay que hacer eso. Podemos innovar con otras cosas, que hayan controles. Porque el problema es que como no hay la ley especial de ejecución de sentencia, que habla del artículo 51, si no me equivoco, como no existe esa ley, estamos a la libre, a reglamentos, y entonces podemos inventar a quién sacamos y a quién no sacamos y cuándo lo sacamos. Se pueden hacer cosas, ahora lo hablaba con un compañero del público, que por ejemplo, yo le diría, bueno, en ciertos delitos, el último tercio de la pena lo pueden ir a descontar en la casa. Pongámosles brazaletes, pongámosle algún sistema,
Ustedes buscan revistas, hasta hay chips debajo de la piel que le miden hasta el grado etílico a uno, y si usted toma mucho, entonces salado, vuelve para la cárcel, etcétera. Pero pongámonos en el hogar. Hagamos el cálculo, ¿cuánto le cuesta mantener al Estado un reo al mes? Y démosle esa mensualidad para que se ayude. Y que él vuelva a sentir el amor hogareño, vuelva a sentir la responsabilidad de llevar el sustento, aunque sea con esos 140,000, o yo no sé cuánto costará mantener un reo al mes, pero creémosle un vínculo. Vea, resocializar en la cárcel, eso es un romanticismo. Eso no es cierto, y no lo van a poder hacer nunca en las condiciones que están, ni con los programas que tienen. Un programa de que usted estudie para que saque el bachillerato, bueno, y si el que detuvimos es de cuello blanco y tiene un doctorado de Harvard, ¿qué lo vamos a poner a estudiar? No hay sistema para ayudarle a rehabilitarse. Que además, yo creo en el fondo que esa rehabilitación, vean, si a la mamá de uno le cuesta tanto, ¿verdad?, que uno vaya bien en el colegio, en la escuela, le dan la escuela, le dan el colegio, y aún así, ¿verdad?, a veces uno se resiste a ciertas cosas. ¿Cómo lo vamos a lograr en un ambiente así? No podemos. Tenemos que hacer más cárceles, tenemos que idear sistemas que sean controlados. Porque aquí viene la otra parte, y con esto termino. Si tenemos sistemas en donde se pueden variar la condición de interno o de comunidad de un condenado, en donde no haya control de las partes, estamos muy cerca de propiciar corrupción en el sistema. Hay que tener controles cruzados. Las resoluciones tienen que verse revisadas por alguien, apeladas por alguien, discutidas por alguien. Y sobre todo las decisiones administrativas. Aquí no puede ser, no vamos a dejar, vea, yo soy consciente que hay sobrepoblación, pero yo no voy a dejar de hacer mi trabajo como fiscal a ir a pedir una prisión preventiva si están los supuestos que la ley me dice. Es que estaría cometiendo un incumplimiento de deberes si no le pido prisión preventiva en las condiciones en que la ley me dice que debe dictársele prisión preventiva. El asunto, yo creo que va más allá de una resolución o de las consecuencias de esa resolución. Eso es, digamos, como decía Roy, es lo que la prensa persigue. Aquí hay una cuestión detrás de tratos a seres humanos que necesitan espacio y que nosotros necesitamos tener, claro. Tarjeta amarilla por lo que me dijeron, por lo que dije. Tenemos que tener claro que son seres humanos, que tenemos que respetarles sus derechos como tales, pero que además la sociedad tiene que confiar en el sistema. No puede haber una sociedad desconfiando del sistema, porque entonces nos deslegitimamos nosotros mismos como funcionarios. Y por más valiosa que sea una resolución, lo que hace la sociedad es criticarla. Y aunque no trabajemos para la gradería, lo cierto es que nos debemos a la sociedad. Un Estado de Derecho es eso, es respetar las normas que nos pusieron, es respetar la Constitución política, entre esa división de poderes y la función que nos toca a cada uno, nos guste, insisto, o no nos guste lo que haga la Asamblea Legislativa o lo que haga el Poder Ejecutivo. La Asamblea Legislativa, por ejemplo, era injusto que una mujer introdujera droga a una prisión, que quizá había una relación de agresión intrafamiliar desde la cárcel. Era injusto que el mínimo fueran 8 años, claro que era injusto. Bueno, ¿pero qué vamos a hacer si así decía la ley? ¿Qué hicieron? El 77 bis y lo modificaron. Arreglado el problema. Pero de manera pensada y cada quien en el rol que le corresponde. Uno podría arreglar el problema de las cárceles si el día de mañana dice que ya narcotráfico no es delito y el robo no es delito. Ya arreglamos la sobrepoblación y salimos con una bandera a celebrarlo, ¿verdad? Voten por mí. El asunto es que ese no es el problema. La sobrepoblación viene generada a partir de un problema social que tenemos que ir arreglando y que sí, yo creo que en lugar de obligarle al director de un centro a no ingresar más reclusos y a sacar a tantos, yo le obligaría al Poder Ejecutivo que en el término de tantos años invierta del presupuesto nacional y hasta, no sé, si podrá inventarse uno dentro de esas medidas cautelares, un embargo
del patrimonio estatal para que diga, bueno, sí, de todo ese presupuesto que pidió la Corte, le vamos a cortar tantos millones porque necesitamos ampliar y hacer cárceles que sean dignas de seres humanos. Muchas gracias.